Pero en otro lado lo ideal sería que digas, ¿cómo me jodió? Lo voté 2 veces, igual me jodió este tipo. Eso sería, digamos, para poder lograr algún tipo de empatía con el otro que realmente lo votó 2 veces y lo cagó. Pero porque si no, nos ponemos en una situación muy difícil. Yo te entiendo, entiendo porque me pasa todo el tiempo, obviamente, y muchas veces me gana la ira. Trato de que no me domine eso, porque la verdad que nosotros necesitamos, pero no tanto a veces por nosotros, pero también porque hay un montón de otra gente que la verdad que si ganan de nuevo estos tipos, es una masacre que va a pasar, ¿no? Sí. No. Vos tenés. Nosotros lo que hicimos fue un análisis de qué es lo que está pasando en la sociedad, tratar de ver, hay un núcleo seguramente duro, que ese, tal vez gastar mucha energía en eso es infructuoso, el voto duro. Después hay un voto nuestro, que también le tenemos que dar energía, ¿no? Regocijo de la identidad propia, etcétera, juntarnos, y bueno, y estas cosas, ¿no? Y contarnos entre nosotros lo que la compañera acaba de contar que hace con los vecinos. Ahora, hay otro sector que más o menos, en algún momento identificamos como que era el 40% de la población, probablemente sea menos, porque se fue desgastando el gobierno, y sea el 30%, que no está tan ocupado todo el tiempo con la política, que hay que verlo como un octaedro, como plantea Pedro, y que ahí sí hay que ir a ver en algún momento, tener algún grado de empatía, que probablemente por un montón de razones, a nosotros nos interesa mucho la política, pero a veces pasa en ese grupo que el compañero dice que es onanista, y qué sé yo, hay muchos que hablan de otras cosas, hablan todo el tiempo de fútbol, de auto, bueno, no sé, cada uno hablará la mamá de la escuela, pero que en algún momento, probablemente por algún hecho particular, la pérdida del laburo de alguien del círculo o la cercanía de las elecciones, empieza a interesarse un poquito más en política. Ahí creo que nosotros tenemos que, de manera inteligente, no soberbia, porque tenemos otro problema. Nosotros, como nos interesa, sabemos mucho. Entonces, lo que nos pasa naturalmente, cuando estás hablando con alguien así, dice, bueno, acá hay un problema de educación en Argentina, te dicen, y te dicen, ¿y qué querés? ¿Con Cristina, con los Kirchner, con la Cristina? ¿Con el peronismo? ¿La educación? Y vos decís, no, discúlpame, durante el gobierno kirchnerista se crearon 2.100 escuelas, 17 universidades nacionales, el presupuesto creció del 2,6 al 6,2, bueno, nada, le tirás todo eso. Y hay un problema ahí, hay un riesgo, que en realidad vos estás tratando indirectamente al otro de ignorante. Y a nadie le gusta que lo traten de ignorante y lo miren de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se activa un mecanismo de defensa que se cierra el tipo. Y si se cierra, no le podés entrar porque está cubierto. Y la verdad que ahí tenemos que ser estratégicos, tenemos que ver qué hacer. Si te parece... Tenemos un compañero en el Patria que viene y dice, y yo voy y a los gente que trabaja conmigo en la fábrica y les explico. Igual votaron esto. Claro, él tiene sus razones, sus argumentos, su información y va y explica. Y a veces la posición explicativa no logra empatía. Ella había pedido la palabra antes, sí. Perdón. Exactamente, claro. Absolutamente, sí. Claro. Como el día del clásico, antes veíamos el clásico y era gratis, no pagábamos, eso es solo. No, viste, no tenemos que querer todo ya. Bueno, ¿viste? Y eso, perdón, sobre ese ejemplo, en el tema de desarrollo de software, estamos desarrollando aplicaciones para utilizar después en toda la red, para intervenir en esos grupos, segmentando la comunicación. Entonces, en vez de a las mami del jardín hablarles de los temas que a nosotros nos parece que son esenciales, por ejemplo, la educación pública, quizá el concepto con el nivel de abstracción que tiene la educación pública no los interpele. Sin embargo, con un GIF animado acerca del regalo y del aumento del precio del regalo, en tu grupo de WhatsApp
Y en todos los grupos de WhatsApp, de todas las mami del jardín, de todo el país, podemos usar el mismo contenido producido en esta red inteligente, donde vos decís, che, en el grupito de las mamis, la que pega es cuando va a aumentar el regalo del cumpleaños, o sea, la cantidad de plata que hay que poner para juntar para el regalo del pibe. Bueno, ese contenido que lo producimos en un lugar, en un momento, después, a través de esa aplicación, se lo podemos ofrecer a todas las mamis de todos los jardines que están en esta red. Eso es una forma de segmentar nuestra comunicación. ¿Y por qué digo red inteligente? Porque vos sos la que dice, che, aprovechemos esto, pero después lo aprovecha toda la red en la distribución de ese contenido. Por eso yo quería avanzar un poquito en esto, porque de esto no hablamos. Claro. Que es la dimensión del desarrollo soberano de tecnologías, que es una dimensión que para nosotros es central y que también llevó muchas discusiones y mucho tiempo. Un planteo que hacemos con la trilogía política, comunicación y tecnologías. Durante mucho tiempo fue muy difícil, sobre todo para quienes venimos al terreno de la comunicación, debatir acerca de que la comunicación es política y la política es comunicación. Y nos parece raro que no se entienda que si no comunicar no hace política, pero bueno, decía, no, la política es la política y la comunicación es mandar esta gacetilla a los medios. Sí, flaco, pero eso no es comunicación. Bueno, nosotros hacemos política, listo, tomá. Bueno, ese debate, que en algún punto yo creo que más está bastante zanjado, bueno, ahora le agregamos otra complejidad que es el tema de la tecnología. O sea, yo creo que si nosotros no entendemos que política es comunicación, comunicación es tecnología, tecnología es comunicación y comunicación es política y como quieras darle vuelta, vamos a estar en un terreno de debilidad a la hora de la confrontación, porque ellos sí lo tienen. Ellos usan, cuando Robain habla de la guerra matemática, de algorítmica, es porque ellos usan esa dimensión de manera estratégica contra nosotros. Entonces nosotros hay que entender que también es tecnológica esa batalla. Entonces, cuando ahí les contaba a los compañeros que se están sumando, y algunos vienen del palo más tecnológico, psicólogos y matemáticos y físicos, etcétera, que nos ayudan a pensar cómo resolver con herramientas soberanas tecnológicas algunos temas que son estos que surgen acá, digamos, y que sería muy difícil que, digamos, tal vez que la compañera de Villa Constitución me diga, che, me parece por WhatsApp, y yo le diga a otro y lo haga yo solo y los demás no lo vean. Entonces estamos, lo que contaba Fernanda, es uno de los desarrollos en los que estamos trabajando, son varios, afortunadamente, algunos todavía hasta que no se terminan de probar no los vamos a hacer públicos, pero uno tiene que ver con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Y porque la batalla ellos la están dando ahí. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo dar la batalla ahí, por ejemplo en el WhatsApp y con las herramientas. Entonces, no solo a partir de la idea que tenemos cuando pasamos a la ofensiva, cuando decimos, che, mirá, tenemos acá, hay una debilidad de ellos. Entonces yo me imaginaba una especie de Mario Bros, el jueguito, y que cada vez que vos tenés 10 pesos vas a comprar el regalo, sale 15, se te fue para arriba, tic, tic, y vas saltando, qué sé yo. Bueno, y eso puede servir para todos los grupos. Ahora, también para responder los mensajes que están circulando de ellos en las redes sobre nosotros o sobre algunos temas. Bueno, que a veces, bueno, ¿qué le respondo? No sabemos a veces qué responderlo. Ellos tiran algo, ¿y a esto qué le digo? No, bueno, puede decir porque se robó esto, no sé qué. Y vos tenés que tener una herramienta ahí. Bueno, en eso también estamos trabajando. Y en realidad, están trabajando. Y lo interesante de eso es que van a estar a disposición de todos nosotros. O sea, son herramientas para que usemos de manera masiva todo el tiempo y bueno, digamos, de eso se trata también. O con respecto a las fake news, por ejemplo, cuando se empiezan a viralizar, bueno, tener una respuesta para esos grupos que a veces son del consorcio del edificio, de las mamis del jardín o de los compañeros de trabajo. La falsa noticia obviamente se viraliza y enseguida llega, bueno, que nosotros tengamos la respuesta a esa falsa noticia. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que nos vamos a la agenda de ellos, o sea, la derecha nos pone una agenda, dice, Máximo Kirchner tiene una cuenta en el exterior. Bueno, nosotros tenemos que poder decir, no, mirá, acá hay un documento de los Estados Unidos que dice que no. Ahora, después tengo que poder decir algo constructivo desde nosotros. No solamente estar siempre contestando. Por eso es un combo, digamos, de aplicaciones que vamos a tener que utilizar en esta red para potenciar tanto poder
intervenir sobre la agenda que ellos quieren imponer, como construir nuestra propia agenda. Perdón, a ver, disculpe, porque acá la compañera pidió antes y después la compañera, así vamos en orden. Sí, perdón, compañera. Mira, me impacta mucho lo que decís, porque en Córdoba hace 2 semanas una gente que tiene una consultora que hace en Focus Group me dijo: mira, Fernanda, si tengo que decirte una conclusión, angustiada vino de una jornada de trabajo de Focus Group tal como la que describís vos, me dijo: Macri es hambre, comunicalo de esa manera, me dijo. Me impacta que digas exactamente lo mismo. ¿Vos estabas al principio hoy de la charla? Porque, digamos, el tema de la escucha, que justamente con profesionales como vos se sobredimensiona, se crece la posibilidad de estructurar una escucha estratégica, es la primera dimensión de trabajo de lo que estamos proponiendo. Nosotros tenemos 5 ejes de trabajo y el primero es la escucha, porque justamente hacemos una autocrítica y creemos que tuvimos una posición explicativa y que fuimos sujetos del decir antes del escuchar, y eso que referís y esa experiencia que contás es clave para nosotros. Estamos construyendo una red de profesionales que en diferentes formas, ya sea algunas con inteligencia artificial y con la escucha de grandes volúmenes de información, y otras con estudios cualitativos como el que vos referís. Con consultoras, etcétera. Claro. Nosotros, la discusión central del 2016 fue que se entienda que antes de hablar hay que escuchar. Pero no por una desviación tecnológica, decir, bueno, la Big Data, etcétera. Escuchar como dimensión política. Cualquier cosa. Sí. Exactamente.
es por ahí. Bueno, ellos instalaron Cristina Chorra, porque escucharon. Entonces, obviamente, claro que hay ahí algo, pero hay que escuchar. O sea, coincido con vos, es central eso para nosotros. ¿No hay? Claro. Bueno, ahí vos sabés que ahí en este encuentro que comentaba Javier de los equipos de comunicación política de América Latina, ayer el Chino refirió una anécdota de la gente que trabaja con Evo Morales. No sé si se acuerdan. Bueno, eso fue muy interesante por la respuesta política que se le dio al análisis tecnológico de la escucha. ¿Por qué? Porque el análisis, claro, acerca de jóvenes de clases medias de La Paz y de Santa Cruz de la Sierra, era que esperaban un presidente vestido como empleado bancario, digamos, con saco y corbata. ¿Cuál era la imagen que tenían de un presidente y cómo querían que sea su presidente? Era la pregunta que le hacían en los focus. Y lo que surgía, pero con altísimo porcentaje, era eso. Tal como lo que vos referís de que no parezca político. ¿Cuál fue la respuesta estratégica? Porque los que habían hecho la encuesta decían, no, listo, hay que vestirlo a Evo Morales como un empleado bancario. Claro, llegan con 500 páginas y dicen, ¿sabés lo que piensa la gente? Esto, mirá, que se vista con saco y corbata. Son los nuevos votantes, el 30% de la población a la que vamos dirigido, ahí es donde estás más flojo, te tenés que poner saco y corbata. Llegaron, le pusieron eso ahí, y se fueron. Imagínate el equipo político de Evo cuando se encuentra con eso. ¿Qué haces? Es interesante la escucha, pero para construir una respuesta política desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ese segmento le producen un tipo de videíto corto, muy atractivo estéticamente, y con un lenguaje apropiado para ese segmento etario, y lo distribuyen en redes de mensajería, en WhatsApp, con la historia de la vestimenta de Evo Morales. Entonces, nosotros como kirchneristas jamás vamos a poder, ni deberíamos, plantear un candidato en su calidad de no político para responder a esto que vos decís que le pasa a la gente. Pero sí tenemos que hablarle a esa gente de la importancia de la política. O sea, usar esa escucha no para trasladarla a un efecto mecánico de darles lo que quieren, porque lo que está mal es lo que quieren. Entonces, tenemos que producir una comunicación específica, retóricamente, enunciativamente, estéticamente apropiada para ese segmento, para cambiar justamente esa idea que los perjudica de la política. Totalmente, compañera, es por ahí, es eso. Sí, bueno, y Tinelli es candidato, así que andás a ver. Mirá, justo a esto nos referimos, ¿no? La Big Data, la escucha, las técnicas cualitativas de escucha y de comprensión del sentido común, después necesariamente tienen que tener una interpretación política y una estrategia comunicacional que le dé respuesta desde nuestro paradigma. Pero la raíz es lo que vos decís, es esa escucha fina, estratégica y compleja. ¿Por qué? Porque si no, la respuesta que vamos a dar es desde los que ya creíamos que ya sabíamos, ¿no? Tenemos muchos compañeros que nos dicen, no, esto ya está todo hecho. Hay otra dimensión que es muy interesante, a propósito de lo que decís, que es que el fenómeno de las redes sociales permiten identificar esos sentimientos y esas ideas que tienen los diferentes grupos sociales para poder construir mensajes que le respondan a cada uno de esos individuos. Es muy impresionante eso, porque vos lo que decís es el estudio clásico tradicional, donde haces 600 encuestas más o menos tenés, y haces, no sé, 50.
50 de focus. No, está bien, pero bueno, el focus complementa con el otro, pero lo que dan las herramientas, digamos, la novedad que hay en este terreno, y por eso lo de Cambridge Analytica y todo eso, es la posibilidad de saber prácticamente qué es lo que pensamos, qué nos gusta y qué no nos gusta a cada uno de nosotros. Y esas herramientas están a disposición también de la política. De hecho, en la campaña de Trump, Trump construyó el mensaje específico, por ejemplo, del tema de armas, que allá es un tema en Estados Unidos, construyó, según lo que se está conociendo por estos días, escuchen el número, 175.000 mensajes diferentes con respecto al tema del uso de armas, según cuál era el destinatario. Entonces, había como subgrupos grandes que tenían que ver con qué pasaba, digamos, qué significaba el tema del uso de armas, los que vivían alrededor del Harlem o de alguna zona media complicada, para los que vivían cerca de la frontera con México, otro tipo de mensajes, porque era el peligro de los inmigrantes. Bueno, eso como grandes grupos, pero después, digamos, iba achicando, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial y de análisis permiten ir segmentando mucho más, porque lo que sucede es que nosotros le entregamos mucha información a las redes, mucha. Dicen quienes saben que con aproximadamente 100 likes o 100 me gusta que damos en las redes, ya saben cómo sos, qué personalidad tenés. Y saben más de vos que la mayoría de la gente que te rodea.